Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del senador Alexis Victoria Yet, quien es senador de la provincia María Trinidad Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes, a Caminero, a Laura, a don Percio, por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Miren, en el caso del Código Penal que salió del Senado, parecía que iba a haber consenso, pero escuchamos, leímos en el día de hoy que parece que no es así, que tendrá algún tipo de cambios en la Cámara de Diputados cuando se reinicie la nueva legislatura. Bueno, de cambio, yo dudo ya que pueda haber cambio ya, porque nosotros necesitamos el Código Penal y buscar ya la parte de los disensos, que se cree la ley especial, que todo el mundo sabe cuáles son, el tema de las causales, de despenalizar el aborto. Entendemos que este es un código que tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados y promulgado por el presidente, por la necesidad misma de los típicos delitos penales que existen nuevos. La idea es que las tres causales vayan a una ley especial. Ojalá, claro, eso es lo correcto, que pueda haber en qué momento puede aplicarse una u otra que no pueda tomarse en cuenta en ningún momento. Pero entendemos que el código más importante en sí que el tema de penalizar ahora el aborto, vuelvo y reitero, senador, que es la que nos trae conflictos de posiciones de la misma sociedad. Dentro del mismo partido, de todos los partidos, hubo diferencias. ¿Me sigue? Sí. En el PLD hubo personas que no votaron por el código y otras votaron. En la Fuerza del Pueblo por igual y en el PRM por igual. Senador, el presidente extendió o amplió, como se dice ahora, la legislatura hasta el 15, y se dice que cuando se pasa el balance de esa legislatura, el Congreso no aprobó los proyectos que eran prioridades para el Poder Ejecutivo. Se supone que el 27 estas cosas deberían ocurrir. ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes? Bueno, pero ellos se aprobó. Del 27 de nosotros aprobamos en la ampliación de la legislatura extraordinaria, que fue la de ley régimen electoral, que hoy mismo el presidente la promulgó. Sí, que dice la propia Junta que hicieron ahí un paño con pasta, como dicen. No, lo que pasa es que la Junta pone su posición y nosotros como legislador, que tenemos la potestad de analizar y estudiar todo, tratar de acercar las leyes posibles. A veces no todo el mundo, todos los sectores y todas las posiciones pueden satisfacer. Eso es lo complejo que existe en los debates legislativos que existen en el Congreso. ¿Y qué le queda? Esas leyes posibles sirven de comodín para que no se logren muchas reformas importantes. No crea, es que uno va avanzando y las leyes están hechas y es para ser modificadas en cierto momento. Esa ley de régimen electoral, apenas ya casi estamos ya a menos de un año en unas elecciones que empiezan en la parte municipal en febrero. Nosotros podemos darle larga a eso. Si hay ciertas modificaciones, vamos a hacerlas después del proceso de ya del 24. Ah, no, pero había que aprobarla, pero se tomaron más de un año en eso. Bueno, pero se le metió acelerador a último minuto. En el 2019 se aprobó. El año entero no sé qué era lo que pasaba, que no le pusieron nada de atención. No, en el 2019 se aprobó esa ley y todo el mundo sabe lo que pasó, que fue la ley con más temas de inconstitucionalidad que hubo. Lo que pasa es que ahora mismo nosotros se organizó de que no hubiera conflicto con la parte constitucional, que es lo más importante. Ahora, es frecuente que esos conflictos existan en el Congreso, a pesar de que no existe aquí el protocolo de que esos proyectos pasen por el constitucional. Pero el Congreso no tiene un conjunto de abogados que sea posible de decirle, miren, esto es contrario a la Constitución, para no sacar todas estas leyes que luego son, digamos, casadas allí en el Constitucional y prácticamente borradas, porque la ley de partido y la ley electoral llegaron despedazadas al Congreso. Eso es así. Claro que existen asesores, pero siempre usted ve los grandes constitucionalistas aquí del país, y a veces en el mismo tribunal constitucional
hay diferencias de temas porque interpretan de una forma u otra. Pero ese es el debate, esa es la bondad que tiene la democracia, de que existan ese tipo de interrogantes, de cuestionantes, y lo importante... Pero a veces pasa, por ejemplo, con el código tenemos 20 años discutiendo el código. No, Imagínese que cuando ese código salga, alguien lo lleva al Constitucional y se cae, como ya ocurrió. Sí, pero no creo que... 90 y pico, 2000 y pico, ¿no? Bueno, era... el gobierno del presidente Fernández. Era Abel quien estaba como presidente de la Cámara. Como presidente de la Cámara. Ellos se armonizó este código. Yo espero que con la ayuda de Dios en la Cámara Baja pase el código sin mucha modificación. Y la fe es importante, pero la posición del partido también. El PRM tiene la decisión de que se apoye el código porque esa es una posición que se ha visto bastante temblorosa a lo largo de este proceso. Mira, el PRM en su alto liderazgo tiene una posición muy diferente a lo que tenemos muchos legisladores. Lo que no hubo fue una línea, nos dejan abierto a uno decidir. Pero una cosa es una línea con un tema puntual y otra cosa es voluntad de aprobar el Código Penal, que cuando el gobierno ha querido que se apruebe un proyecto, manda líneas bastante claras de que sencillamente se apruebe y el Congreso responde con bastante agilidad cuando eso se da. ¿Por qué eso no ha ocurrido en el caso del Código Penal? Ejemplo, ¿cuál ejemplo usted me puede darle que el Poder Ejecutivo ha mandado? Por ejemplo. Pero ha habido mucho debate. Senador, todo lo que manda el Poder Ejecutivo que se le pide urgencia, ¿sale? Dependiendo. Si no existen debates, a veces hay proyectos de Poder Ejecutivo que lo mandan y la oposición misma lo aprueba todo. Todo depende del proyecto. Pero el PRM es quien tiene mayoría en ambos hemiciclos. ¿Cómo que la oposición lo aprueba todo? No, porque a veces ahí se llega a que la oposición apoye proyectos de Poder Ejecutivo. Después que se arman los debates en las comisiones y en el Pleno. Pero que lo apoyen o no lo apoyen en este caso es secundario respecto a cuál es la posición que asume el PRM y cuál es el nivel de presión que ponga el gobierno cuando tiene interés en un tema o no. Y lo que hemos notado en este caso es que no parece haber interés puntual del gobierno ni del partido en que realmente se apruebe el código. Pero ya se aprobó en el Senado y aquella vez se aprobó en una bicameral. Se aprobó también el Código Penal. Hace un año. Y después que lo aprobó el Senado, vino la Cámara de Diputados, lo echó hacia atrás y otra vez se perdió y otra vez tenemos otro año en estas mismas discusiones y vamos de nuevo para la Cámara de Diputados rogándole a Dios que no pase lo mismo que pasó la última vez. Ojalá. Pero en vez de rogarle a Dios, quizás deberíamos rogarle al PRM que sea así. No, al PRM y a todo el mundo, porque el Código Penal tiene dentro de los mismos partidos, hay mucho disenso, hay personas que tienen posiciones encontradas y esa es parte de la democracia, eso es lo lindo de la democracia, que es la que tenemos que preservar nosotros. En este caso no tan lindo porque no nos logra dar un código penal actualizado. Bueno, pero está actualizado, no el que tenemos que tiene todavía Napoleón recuerde que esto no es código todavía, senador, esto es apenas una aprobación del Senado. Bueno, pero va a existir, tiene que existir. He escuchado a los grandes líderes de la Cámara de Diputados hablando de que hay posibilidades de que se apruebe. Bueno, los franceses conmemoraron a Napoleón los 200 años de su nacimiento, así que tiene 2 siglos. Este es un código bastante avanzado. Hay un tema que fue controversial y fue el tema de la trata de personas que sometió el Poder Ejecutivo, que trae todavía consecuencias de que Leonel Fernández y el canciller están en un rafe público y que viene en el caso de Félix Bautista que somete otro proyecto igual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ustedes han visto ese tema? No hemos podido estudiar ninguno de los dos, solamente estaban presentados, el Poder Ejecutivo lo retiró, pero estuvimos analizando ciertos artículos que... Pero dice Félix Bautista que retire el suyo hoy. Sí, lo va a retirar. Que no son iguales tampoco, porque una cosa es trata de blancas y otra es víctima de violencia de género. O sea que son contextos totalmente distintos. Pero el que mandó el Poder Ejecutivo abarca toda lo de violencia. Bueno, no, trata de blancas es más ampliado. Y tráfico ilícito de migrantes. Pero es más ampliado. Pero lo importante es que hay artículos ahí que el Poder Ejecutivo se dio cuenta y no el presidente. Yo le he hecho, porque son imposiciones de un acuerdo que hicimos
hace ya 20 años y tanto. Pero ¿cómo que imposiciones? No, a veces se hacen acuerdos internacionales, pero nosotros somos un país muy diferente a todos los... ¿Pero a quién obligaron a mandar eso? Al gobierno de turno, lo que firmaron esos acuerdos, el acuerdo famoso de Palermo. Pero ¿cómo se impone un proyecto de ley particular y cómo se le impone al Poder Ejecutivo para que lo mande el Congreso? Son acuerdos internacionales. El Poder Ejecutivo, cuando tú haces acuerdos en cumbres, hay que respetarse. ¿Pero se le impuso ese borrador específico? Ellos se impuso. Hubo también Leonel Fernández en el 2006, también aprobó un protocolo o algo. Senador, pero eso es un acuerdo y un protocolo internacional. En este caso estamos hablando de un proyecto de ley específico que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Por los organismos internacionales lo mandan. Ahí lo que tiene que haber es el sedazo de que al presidente no puede mandarle a firmar. Yo le echo la culpa directamente al consultor jurídico, a la consultoría que está para eso, para sedaciar todos los proyectos que van al presidente a firmar. Pues el presidente no está para leer los proyectos y estudiar los proyectos. Pero es que el ministro para eso existe un consultador. El ministro de Relaciones Exteriores lo sigue defendiendo. Él está defendiendo la firma que hubo en aquel momento. No, pero que nosotros somos independientes totalmente. Nosotros como legisladores y como país tenemos otra regla distinta. Hay un acuerdo marco que el país hace y luego cada país hace las leyes en base a ese acuerdo de sus intereses, en coordinación con sus temas constitucionales, con sus acuerdos. Y evidentemente en esta ley objetiva que manda el Poder Ejecutivo es donde se transfiere ese acuerdo de manera específica. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo lo retira y dice que lo va a consensuar o lo va a revisar, es porque el propio gobierno comienza a entender que hay cosas que no deben ir en el proyecto. Eso es correcto. ¿Quién es que no hace el consenso necesario, las ponderaciones necesarias como para meter al país en una situación que cuestiona su propia soberanía? Yo entiendo que el consultor jurídico, la consultoría jurídica en sentido general, que tiene que cada vez que pasa un proyecto tiene que ser analizado. Y hay artículos que son inaceptables de manera particular. Al consultor, porque quien lo está defendiendo es el canciller. Bueno, el canciller a lo mejor fue que lo llevó allá, pero el consultor jurídico que tiene que dar leer el artículo por artículo antes de mandarlo, por eso es un equipo. Y al presidente no se puede poner a eso. Pero lo más importante es que el presidente tiene el oído en el pueblo, sabe lo que el pueblo siente. Bueno, quizá llamó mucho la atención el proyecto porque venía a negar toda la actitud que el presidente ha tenido frente al tema haitiano. Totalmente, ya usted se da cuenta, ya la posición que ha tenido internacionalmente él y lo que es el proyecto, que totalmente chocan. Sí, pero lo de 45 días es una forma filosófica de retirarlo con cierta elegancia, ¿o es porque se va a intentar? Vamos a esperar. Pues yo lo que estuve después analizando el proyecto, hay artículos que van en contra de la ley de nosotros y de nuestra Constitución. ¿Y usted está de acuerdo que eso no se introduce? Que eso no van, eso no pueden ir. Yo de mi parte, de manera particular, yo no voto por un proyecto así. Esta mañana hacíamos una serie de consideraciones sobre la proyección electoral del 24. Y entre los temas que decíamos que podían ser temas de campaña y que se van a debatir, estaba justamente el tema migratorio. ¿Cómo usted entiende que este tema va a ser tratado por el PRM? Bueno, es que nosotros tenemos una ley bastante, que es la ley de migración, que nosotros tenemos que respetar esa ley, que hay una sentencia que el Tribunal Constitucional la ratificó en el 2013, me parece, ¿no? En el 2013. Y nosotros tenemos que cumplir esa ley. Yo creo que fue una ley de mucho avance, inclusive de los redactores de la ley, viceministro de Interior y Policía, que tiene que ver con la parte migratoria. Nosotros que tenemos que respetar esa ley que hay, como nosotros como dominicanos y el Poder Ejecutivo como cabeza de gobierno. En términos electorales, ¿cómo está el PRM frente a la oposición para las elecciones del 24? ¿Se gana en primera vuelta o habrá una segunda con más de un vuelta? 60%? Allá el presidente de la República, de la provincia, con más de un 60%. Usted dice que no hay segunda vuelta. Imposible. Nosotros aquí como dominicanos ya sabemos votar y sabemos
lo que le conviene en el momento al país. Ese es el escenario más optimista que hemos escuchado aquí. No, pero esa es la realidad. Uno maneja los números y uno sabe cómo está. Hay provincias que no tienen la misma fortaleza, pero en mi provincia tiene para regalarle mucho voto a la oposición. A otra. Bueno, lo que tienen que primeramente ver lo que está pasando en el país entero. La oposición lo que tiene que dedicarse a comenzar a buscar candidatos a diputados y a senadores que lo vemos muy débil y a cínico ni decir. Vamos a planteárselo. Bueno, pero cualquiera pensaría que quien tiene debilidad de candidatos es el PRM, porque la denuncia es que han salido a la cacería de los candidatos que ganaron de la oposición. Para nada. Ya, yo doy ejemplo de mi provincia. Ya pasó el alcalde de Cabrera. Pasó el PRM. Pasó al PRM, pero su familia es otro PRMista. ¿Y hay que asumir que va a repetir como candidato? No, ahí tiene que haber ahí un tema de convención, un tema de todo. Sería un negocio un tanto extraño. ¿Cómo así? Si se cruza y no está negociada la repetición de la candidatura. Bueno, ellos hay tres precandidatos allá en Cabrera. Para alcalde. Es que la parte pues así, tú vas a venir para acá para darte candidatura. ¿No? Todo irá a una convención. Todo va a haber una convención y el partido, según la ley, tiene el 20% que puede reservar. Y eso, exacto. Pero que eso son ya decisiones ya del partido. Pero la pregunta es esa, dentro de esa reserva, ¿se le va a reservar a esos alcaldes que ha ido adquiriendo, por decirlo de alguna manera, el PRM? Imposible, así será. Te va a ver que va a venir, ya en 2 o 3 meses, en junio ya empezamos ya con la pre-campaña de la parte municipal. Vamos a poner el escenario un poco al revés. A su juicio, en este año preelectoral, ¿cuáles son los aspectos que el gobierno tiene que cuidar para alcanzar ese escenario ideal que usted plantea, 60%? Bueno, seguir trabajando. Que gana 60 sale bien. Claro, seguir trabajando como está haciendo el gobierno, con una estabilidad económica, política, social, que es lo más importante. Sí, pero eso es lo macro. En términos de política pública, ahí tú tienes la inflación, seguridad, temas soberanía, migración. ¿Cuáles son los temas, a su juicio, que el gobierno tiene? Porque dicen que no hay obra perfecta. Yo imagino que usted que está adentro incluso dirá, bueno, hay cosas aquí que no van tan bien. Algo tiene que preocupar. Algo tiene que preocupar. Porque si no, la preocupación no está permanentemente, porque uno siempre tiene, en el andar, el caminar de la vida, uno siempre tiene... ¿De qué ocuparse? Y de qué preocuparse. Yo entiendo de que el presidente siempre hay alguien que mete la pata por ahí. Sí. Bueno, porque la mete la pata, porque el que no tiene que meterla es el presidente, que es la sombrilla. ¿Pero qué puntos le preocupan? Que sean como un consejo o advertencia a su propio gobierno. Es decir, ¿qué cosas tienen que cuidar? El tema de la inflación ha sido controlado, que es la amenaza permanente, está bajo control. Bueno, ustedes han visto en los últimos días que el mismo dólar que comenzó a bajar, ahora está a 55.80, que llegó hasta 56.80. Para usted entienda es cíclico y normal ese descenso. Es cíclico al final. Bueno, el aumento de diciembre. Sí. Bueno, estamos también manejando la parte de la reserva legal que tiene el país, que está por alrededor de los 15.000 millones, el mismo crecimiento del turismo, que ha sido una bendición, que el mismo gabinete que maneja el presidente y el ministro de Turismo. O sea que nada le preocupa, porque usted a mí no me preocupa nada. Cita las virtudes, no lo que le estamos preguntando. Mientras exista abastecimiento de la parte alimentaria, no me preocupa a mí nada. Los subsidios. Que sigan los subsidios, para eso es que están los gobiernos. Yo creo que usted quiere aprender de la oposición que le diga lo que está mal y usted lo coge o no lo deja. Escuché a un viceministro decir que los subsidios no son dinero tirado a la calle, sino que son inversiones por la paz, por la estabilidad. No creo que por la paz. Hay un levantamiento que ha existido ya los últimos 15 años. Y eso es lo que tenemos que dar, subsidiar a todas esas personas, donde se ha duplicado la gente y se ha duplicado el dinero. Una cosa brevísima, porque ya el tiempo cerró.
¿cómo está la agenda turística de la zona? ¿Se está prestando atención a Claro. esa zona, a Cabrera? Bueno, yo hice una resolución de que sea acogida Declarada Cabrera para que vaya a promoverse. Es decir, que Cabrera sea el próximo punto de enfoque. Cabrera y Río San Juan. Cabrera y Río San Juan. Ha ido avanzando en las inversiones, pero con un turismo mucho más elevado, que no es el turismo del todo incluido. Y es bastante avanzando cada mes más en inversión, en construcciones de villas, en la ampliación de hoteles, que es lo más importante. Bueno, senador, muchísimas gracias. Gracias por Señores, gracias a ustedes. despedimos al senador Alexis Victoria Yep, senador de la provincia María Trinidad Sánchez por el Partido Revolucionario Moderno. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.